Hace exactamente 3 años, 4 meses y 12 días, a las 4:47 de la tarde de un viernes 26 de octubre, recibí la llamada telefónica que cambiaría mi vida para siempre. No sabía que ese momento de humillación total se convertiría en el combustible de mi venganza más dulce y en la fundación del imperio empresarial que hoy tiene a mi antigua empresa rogando por contratos. Mi nombre es Alejandro Mendoza. Tengo 37 años. Soy ingeniero civil y fundador de Soluciones Integrales Mendoza, la empresa que está destruyendo sistemáticamente a Constructora Vanguardia. La misma compañía que me despidió sin previo aviso después de 8 años de entregar mi alma, mi tiempo y mi creatividad. Pero permíteme llevarte al principio de esta historia, al momento exacto donde todo comenzó a cambiar. Era un viernes típico de octubre en Ciudad de México. El smog cubría la ciudad como una manta gris y el tráfico ya comenzaba a congestionarse en Periférico. Yo estaba en mi oficina del piso 14 de la Torre Vanguardia, revisando los planos finales del proyecto residencial Las Palmas, un desarrollo de 50 millones de pesos que había diseñado completamente desde cero. Llevaba una camisa azul que Carmen, mi esposa, me había planchado esa mañana mientras cantaba una canción de Mana. Recuerdo perfectamente que había desayunado chilaquiles verdes con pollo y café de olla, porque Carmen siempre decía que los viernes había que empezar con energía positiva. Qué irónico resulta ahora ese recuerdo. El teléfono de mi escritorio sonó. Era un teléfono negro, de esos antiguos con cable espiral. Contesté sin apartar la vista de los planos. «Buenos días», habla Alejandro. «Alejandro, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente». Era la voz de Patricia Herrera, la directora de Recursos Humanos. Su tono era frío, mecánico, como si estuviera leyendo un guión. «Claro, Patricia, dame 5 minutos y subo». «No, Alejandro, ahora». Colgó. El clic del teléfono resonó en mi oído como un disparo. Miré los planos una vez más. Pasé mi mano por encima del papel bond donde había dibujado cada línea, cada medida, cada detalle arquitectónico. Sin saberlo, me estaba despidiendo para siempre de ese proyecto. Caminé por el pasillo de mármol blanco hacia los elevadores. Mis zapatos Oxford negros hacían eco en cada paso. Algunos compañeros me saludaron con la mano. Roberto, del departamento de estructuras, me gritó desde su cubículo: «Oye, Ale, nos vemos en la cantina tonight». Yo levanté el pulgar sin voltear, pensando que por supuesto nos veríamos esa noche para celebrar otro viernes. El elevador subió hasta el piso 18. Las puertas se abrieron y entré a la oficina de Patricia. Ella estaba sentada detrás de un escritorio de madera caoba, con una carpeta manila frente a ella. Su cabello estaba recogido en un chongo perfectamente peinado. Llevaba un traje gris Oxford y lentes de pasta negra. A su lado estaba Joaquín Salinas, el director general, un hombre de 60 años con bigote canoso y panza prominente, que siempre usaba tirantes. «Siéntate, Alejandro». Me senté en la silla de cuero negro frente a ellos. Joaquín no me veía a los ojos. Patricia abrió la carpeta. «Alejandro, después de una evaluación exhaustiva de la situación financiera de la empresa, hemos tomado la decisión de prescindir de tus servicios, efectivo inmediatamente». Las palabras cayeron sobre mí como cubetas de agua helada. Prescindir de mis servicios. 8 años de trabajo, de desvelos, de proyectos exitosos, de fines de semana sacrificados, resumidos en esa frase fría y empresarial. No entiendo, Patricia. Mi desempeño ha sido excepcional. El proyecto Las Palmas está por aprobarse. El desarrollo Bosque Real generó 15 millones en ganancias el año pasado. Joaquín finalmente habló sin levantar la vista. Es una decisión financiera, Alejandro. Nada personal, nada personal. 8 años de mi vida no eran nada personal. Patricia deslizó unos papeles hacia mí. Tu liquidación está completa según la Ley Federal del Trabajo. Tienes 30 minutos para recoger tus pertenencias personales. La tarjeta de acceso quedará desactivada a las 5:30. Firmé los papeles con mano temblorosa. Mi firma, que había autorizado millones de pesos en proyectos, ahora autorizaba mi propia salida de la empresa que había ayudado a construir. Bajé a mi oficina como zombi. Algunos compañeros me preguntaron si estaba bien porque mi cara debía reflejar el shock que sentía por dentro. Metí mis cosas en una caja de cartón, una foto de Carmen y los niños, mi calculadora científica Casio,
algunos libros técnicos, mi taza de café con el logo de los Pumas, mi planta de sábila que Carmen me había regalado para purificar el ambiente. Roberto se acercó mientras yo vaciaba los cajones. «Oye, ¿qué pasó? Te ves pálido». «Me corrieron, Roberto, me corrieron sin explicación». Su cara cambió completamente. Se quedó callado unos segundos, mirando hacia los lados como si temiera que alguien lo escuchara. «No mames, Ale. No puede ser. Sí puede ser. Ya me voy». Cargué mi caja de cartón hacia el elevador. El mismo pasillo de mármol blanco ahora se sentía como una caminata hacia el patíbulo. En el elevador, mirando mi reflejo en las puertas de acero, vi a un hombre derrotado, confundido, traicionado. Salí del edificio Torre Vanguardia por última vez como empleado. El vigilante de la puerta, don Esteban, un señor mayor que siempre me saludaba con una sonrisa, me vio con la caja en las manos. «Que le vaya bien, ingeniero. Que Diosito lo bendiga». «Gracias, don Esteban. Cuídese mucho». Subí a Mitsuru Azul modelo 2005. Puse la caja en el asiento del copiloto y me quedé sentado ahí, en el estacionamiento, por más de 20 minutos. No sabía qué hacer, a dónde ir, cómo procesar lo que acababa de pasar. El tráfico de regreso a casa fue infernal. Insurgentes estaba completamente bloqueado y yo ahí detenido en mi auto, pensando en cómo le iba a explicar a Carmen que acababa de perder mi trabajo, pensando en los pagos de la casa, en las colegiaturas de los niños, en todos los gastos que teníamos planificados. Llegué a mi casa en la Colonia del Valle a las 7 de la noche. Es una casa pequeña pero acogedora, de 2 plantas, con un jardincito al frente donde Carmen cultiva rosas rojas y geranios. La compré con un crédito a 20 años cuando me casé, confiando en que tendría trabajo estable en Vanguardia durante mucho tiempo. Carmen estaba en la cocina preparando tinga de pollo para la cena. Llevaba un delantal amarillo con flores y cantaba mientras cocinaba. Los niños, Sebastián de 8 años y Valeria de 6, estaban en la sala viendo caricaturas en la televisión. «Amor, llegaste temprano. Qué bueno. Así cenamos juntos». Carmen se acercó para darme un beso, pero al verme la cara se detuvo. «¿Qué pasó, Ale? Te ves terrible». Me senté en una de las sillas de la cocina. Carmen apagó la estufa y se sentó frente a mí. Me despidieron, Carmen, sin explicación, sin previo aviso. Después de 8 años me despidieron. Carmen me tomó las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la calma. «Está bien, amor. Vamos a salir adelante. Tú eres muy talentoso. Vas a conseguir algo mejor». Pero por dentro, yo sabía que no iba a ser fácil. A los 34 años, con 2 hijos y una hipoteca, encontrar un trabajo con el mismo sueldo iba a ser una lucha titánica. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 4 de la madrugada, dando vueltas en la cama, haciendo cálculos mentales de cuánto dinero teníamos ahorrado, cuánto tiempo podríamos sobrevivir sin ingresos, qué gastos podríamos recortar. Pero en algún momento de esa noche larga y oscura, algo cambió dentro de mí. La tristeza se transformó en coraje, el miedo se convirtió en determinación. Tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a buscar otro trabajo, iba a crear mi propia empresa. Y no cualquier empresa. Iba a crear la competencia directa de Constructora Vanguardia. El sábado por la mañana, desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Carmen ya estaba levantada, preparando el desayuno. «Amor, tengo una idea». Le expliqué mi plan mientras ella servía hot cakes con miel de maple. Carmen me escuchó en silencio, de vez en cuando asintiendo con la cabeza. «Es riesgoso, Ale, pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Necesito hacer una lista de todo lo que está mal en Vanguardia, de todas las oportunidades que están perdiendo, de todos los clientes que están descuidando». Pasé el fin de semana completo analizando la industria de la construcción en Ciudad de México. Saqué todos mis contactos, revisé cada proyecto en el que había trabajado, identifiqué las debilidades de Vanguardia. Lo primero que descubrí fue que Vanguardia había perdido su enfoque en el cliente. Se habían vuelto una empresa fría, burocrática, donde los proyectos se manejaban como números en una hoja de cálculo, no como sueños de familias reales. Lo segundo que descubrí fue que estaban rechazando proyectos pequeños y medianos para enfocarse solo en desarrollos millonarios.
Pero los proyectos pequeños y medianos eran el 70% del mercado. Lo tercero que descubrí fue que sus costos operativos eran enormes: oficinas lujosas, ejecutivos sobrepagados, gastos innecesarios que se reflejaban en precios altos para los clientes. Ahí estaba mi oportunidad. El lunes llamé a María Santos, mi ex compañera de trabajo que había sido despedida 2 meses antes que yo. María es arquitecta, especializada en diseño sustentable y una de las personas más talentosas que he conocido en mi carrera. María, soy Ale. Tengo una propuesta para ti. Quedamos de vernos en un café de la colonia Roma. María llegó con unos jeans y una blusa blanca, muy diferente a los trajes formales que usaba en Vanguardia. Se veía más relajada, más ella misma. Ale, qué gusto verte. ¿Cómo has estado? He estado mejor, María, pero tengo una idea que te va a interesar. Le expliqué mi plan de crear una empresa constructora enfocada en servicio personalizado, costos justos y proyectos de todas las dimensiones. María escuchó con atención, haciendo preguntas inteligentes. Me gusta, Ale, pero necesitamos capital inicial. Tengo ahorros para 6 meses de operación básica y tengo un plan para conseguir nuestro primer cliente. ¿Cuál es el plan? El ingeniero Raúl Gutiérrez, el que maneja el fraccionamiento Lomas del Sol, tuvo problemas con Vanguardia el mes pasado. Joaquín le dijo que su proyecto era muy pequeño para ellos. 10 casas, 2 millones de pesos. Para Vanguardia es migaja, para nosotros sería el inicio perfecto. María sonrió por primera vez en la conversación. Vamos a hacerlo, Ale, pero con una condición: nada de oficinas lujosas. Trabajamos desde tu casa hasta que tengamos ingresos estables. Perfecto. ¿Socios? Socios. Nos dimos la mano ahí, en ese café de la Roma, sellando el nacimiento de lo que se convertiría en Soluciones Integrales Mendoza. Los siguientes días fueron una vorágine de actividad. Registramos la empresa, abrimos una cuenta bancaria, diseñamos un logo simple pero elegante, creamos tarjetas de presentación y un sitio web básico. Nuestro primer día oficial de operaciones fue el 15 de noviembre. Yo trabajaba desde la mesa del comedor de mi casa, María desde su departamento en la Doctores. Nuestra primera oficina corporativa era mi línea telefónica fija y mi computadora personal. El primer contacto fue con el ingeniero Raúl Gutiérrez. Lo llamé un martes por la mañana. Ingeniero Gutiérrez, buenos días. Habla Alejandro Mendoza, ex gerente de proyectos de Constructora Vanguardia. Tengo una propuesta para su desarrollo Lomas del Sol. Alejandro, qué sorpresa. Escuché que saliste de Vanguardia. Así es, ingeniero. Ahora tengo mi propia empresa, Soluciones Integrales Mendoza. Nos especializamos exactamente en el tipo de proyecto que usted necesita. Te escucho, Alejandro. Le expliqué nuestra propuesta: diseño personalizado, supervisión directa, materiales de calidad, precio justo y algo que Vanguardia nunca ofrecía: trato humano y comunicación constante. Nos reunimos esa misma semana en su oficina de Lomas del Sol. Era una oficina modesta, con escritorios de melamina y paredes de tablaroca, muy diferente a las oficinas de mármol de Vanguardia. El ingeniero Gutiérrez era un hombre de 50 años, cabello canoso, manos callosas de tanto trabajo en campo. Se notaba que era un trabajador honesto, que había construido su negocio con esfuerzo. Mira, Alejandro, voy a ser honesto contigo. Tu propuesta económica es 30% menor que la de Vanguardia, pero también eres una empresa nueva. ¿Cómo sé que vas a cumplir? Ingeniero, le voy a hacer una oferta que no puede rechazar. Nos paga el 50% al finalizar la primera casa completamente. Si no queda satisfecho con la calidad, puede cancelar el contrato sin penalizaciones. Raúl Gutiérrez se reclinó en su silla y sonrió. Eso sí es confianza en tu trabajo. Está bien, Alejandro. Tienes el proyecto. Firmamos el contrato ese mismo día. 2 millones de pesos por 10 casas de interés social. No era una fortuna, pero era nuestro primer cliente, nuestra primera oportunidad de demostrar que podíamos competir contra las grandes constructoras. Esa noche llegué a casa con el contrato firmado. Carmen estaba ayudando a Sebastián con su tarea de matemáticas en la mesa del comedor. Amor, tengo noticias. Le mostré el contrato. Carmen leyó la primera página y me abrazó. Estoy muy orgullosa de ti, Ale. Sabía que lo ibas a lograr. Los niños nos vieron abrazados y se acercaron. Sebastián preguntó,
Papá, ¿por qué están tan contentos? Porque papá consiguió su primer cliente para su nueva empresa, mijito. Valeria, con sus 6 años, preguntó. Eso significa que ya no vas a estar triste. Ya no voy a estar triste, princesa. Ahora vamos a estar muy ocupados construyendo casas nuevas. El proyecto Lomas del Sol comenzó la primera semana de diciembre. María diseñó planos innovadores que maximizaban el espacio y la luz natural. Yo supervisé cada etapa de la construcción, desde la cimentación hasta los acabados finales. Trabajábamos de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Yo llevaba botas de trabajo, casco amarillo y chaleco reflejante, algo que nunca había hecho en Vanguardia, donde mi trabajo era puramente administrativo desde una oficina. Pero estar en obra, ver crecer las casas día a día, platicar con los albañiles, resolver problemas sobre la marcha, me recordó por qué me había enamorado de la construcción desde la universidad. El maestro albañil era don Aurelio, un señor de 60 años con más de 40 años de experiencia. Al principio desconfiaba de nosotros. Ingeniero, usted es muy joven para manejar un proyecto así. Don Aurelio, la experiencia no se mide solo en años. Se mide en conocimiento y en ganas de hacer las cosas bien. Con el tiempo, don Aurelio se convirtió en nuestro aliado más valioso. Él conocía trucos de construcción que no enseñan en ninguna universidad, formas de optimizar materiales y tiempo que solo se aprenden en la práctica. A los 2 meses de haber comenzado, terminamos la primera casa. Era una casa de 90 metros cuadrados, 2 recámaras, sala-comedor, cocina integral, un baño completo y medio baño. Nada lujoso, pero construida con materiales de calidad y excelentes acabados. El ingeniero Gutiérrez llegó a la supervisión final acompañado de su esposa, la señora Esperanza. Revisaron cada detalle: instalación eléctrica, hidráulica, acabados, pintura. Alejandro, esta casa está mejor construida que algunas que he visto de empresas grandes. Felicidades. Su esposa añadió: se nota que le pusieron amor al trabajo. Mi hija va a estar muy contenta cuando se venga a vivir aquí. Esa noche, María y yo fuimos a cenar tacos a un puesto de la esquina para celebrar. Tacos al pastor con piña, cebolla y cilantro, acompañados de agua de horchata. María, creo que vamos por buen camino. Ale, esto es solo el principio. Tengo la sensación de que algo grande va a pasar pronto. María tenía razón. 2 semanas después de entregar la primera casa, recibí una llamada que cambiaría todo. Buenos días, habla Alejandro Mendoza. Ingeniero Mendoza. Buenos días. Mi nombre es Carlos Hernández, soy desarrollador inmobiliario. Me dio su teléfono el ingeniero Raúl Gutiérrez. Dice que usted hace un trabajo excepcional. Mucho gusto, ingeniero Hernández. ¿En qué le podemos ayudar? Tengo un proyecto de 20 casas en Tecámac, 4 millones de pesos. Vanguardia me dio una cotización, pero francamente no me convencieron. Sus precios son muy altos y el trato es muy frío. Me gustaría platicar con usted. Quedamos de vernos al día siguiente. Carlos Hernández resultó ser un hombre joven, de unos 30 años, que había heredado el negocio familiar de su padre. Era ambicioso, pero con los pies en la tierra. Ingeniero Mendoza, he investigado su empresa. Sé que es nueva, pero las referencias que me dieron son excelentes. Mi pregunta es, ¿pueden manejar un proyecto del doble del tamaño que han manejado hasta ahora? Ingeniero Hernández, le voy a ser completamente honesto. Sí podemos manejar su proyecto, pero necesitaríamos contratar más personal y más equipamiento. Estamos preparados para crecer. Me gusta su honestidad. Vanguardia me prometió acabar en 6 meses, pero sus precios son 40% más altos que los suyos. ¿Cómo es posible? Nosotros no tenemos oficinas lujosas que mantener, no tenemos ejecutivos sobrepagados, no tenemos gastos innecesarios. Todo nuestro capital se invierte en materiales de calidad y mano de obra calificada. Carlos Hernández se quedó pensativo unos minutos. Está bien, ingeniero, les voy a dar la oportunidad, pero necesito que me garanticen calidad y tiempo de entrega. Le garantizo ambas cosas. Y le doy la misma propuesta que le di al ingeniero Gutiérrez. Si no queda satisfecho con las primeras 2 casas, puede cancelar el contrato sin penalizaciones. Firmamos el contrato esa misma semana. 4 millones de pesos.
el proyecto más grande que habíamos manejado hasta ese momento. Esa noche, llamé a María para darle la noticia. María, tengo buenas y malas noticias. Dime primero las malas. Las malas noticias es que ya no vamos a poder trabajar desde nuestras casas. Necesitamos una oficina real, más personal, más equipo. ¿Y las buenas? Las buenas noticias es que acabamos de firmar un contrato de 4 millones. María gritó de emoción del otro lado del teléfono. Ale, no lo puedo creer. En 4 meses pasamos de 0 a 6 millones en contratos. Así es, María. Pero ahora viene lo difícil. Cumplir con todo lo que prometimos. Los siguientes meses fueron los más intensos de mi vida profesional. Rentamos una oficina pequeña en la colonia Narvarte. Contratamos un ingeniero residente, 2 dibujantes, una secretaria y una contadora. Nuestra nueva oficina era muy diferente a las oficinas de vanguardia. Sin mármol, sin lujos innecesarios, escritorios funcionales, computadoras básicas, una cafetera y un ambiente familiar donde todos nos conocíamos por nuestros nombres. María se encargaba del diseño y yo de la supervisión de obra. Trabajábamos 12 horas diarias, pero por primera vez en años me sentía completamente realizado profesionalmente. El proyecto de Tecámac resultó ser más complejo de lo esperado. El terreno tenía problemas de drenaje que no habían sido detectados en el estudio de suelo original. Tuvimos que rediseñar el sistema de drenaje completamente. En vanguardia, este tipo de problemas se resolvían cobrando al cliente costos adicionales. Nosotros decidimos absorber el costo extra para mantener nuestra reputación de precio justo. Don Aurelio, que ya trabajaba exclusivamente con nosotros, me dijo una tarde mientras supervisábamos la instalación del nuevo drenaje: «Ingeniero, usted está perdiendo dinero con este cambio». «Don Aurelio, estamos invirtiendo en nuestra reputación. El dinero que perdamos hoy lo recuperaremos 10 veces en futuros proyectos. Usted sí sabe de negocios, ingeniero». El proyecto de Tecámac se terminó en 5 meses y medio, 2 semanas antes del plazo acordado. Carlos Hernández quedó tan satisfecho que nos recomendó con 3 desarrolladores más. Para el mes de julio, exactamente 8 meses después de haber sido despedido de Vanguardia, teníamos 5 proyectos activos por un valor total de 12 millones de pesos. Pero lo más importante no eran los números. Lo más importante era la satisfacción de nuestros clientes y la calidad de vida de nuestros empleados. En Soluciones Integrales, Mendoza, no había horarios inflexibles, no había reglas absurdas, no había trato despótico hacia los trabajadores. Tratábamos a cada empleado con respeto y dignidad, y eso se reflejaba en la calidad de su trabajo. Una tarde de julio, mientras revisaba unos planos en la oficina, sonó mi celular. Era un número que reconocí inmediatamente. Constructora Vanguardia. Contesté con curiosidad. «Buenos días», habla Alejandro. «Alejandro, soy Patricia Herrera». «¿Cómo has estado?» «Muy bien, Patricia, sorprendido de tu llamada». «Alejandro, he escuchado que tienes tu propia empresa y que te está yendo muy bien. Felicidades». «Gracias, Patricia». «Mira, Alejandro, el motivo de mi llamada es que Joaquín quiere reunirse contigo. Tenemos una propuesta que creemos te va a interesar». «¿Qué tipo de propuesta?» «Prefiero que hables directamente con Joaquín. ¿Puedes venir mañana a las 11? La curiosidad pudo más que el resentimiento. «Está bien, Patricia. Ahí estaré». Esa noche le platiqué a Carmen sobre la llamada. «¿Qué crees que quieran, Ale?» «No estoy seguro, amor, pero algo me dice que están empezando a sentir nuestra competencia». Al día siguiente me vestí con mi mejor traje, el mismo traje azul marino que había usado en mi último día como empleado de Vanguardia. Llegué al edificio Torre Vanguardia exactamente a las 11 de la mañana. Don Esteban, el vigilante, me recibió con una sonrisa enorme. «Ingeniero, qué gusto verlo. Me contaron que ya tiene su propia empresa. ¡Felicidades!». «Gracias, don Esteban. ¿Qué tal todo por aquí?» «Pues ahí vamos, ingeniero. Ya no es lo mismo desde que se fueron los buenos elementos». Subí al piso 18. Patricia me recibió en la recepción y me acompañó hasta la oficina de Joaquín Salinas. Joaquín estaba sentado detrás del mismo escritorio de caoba, pero se veía diferente, más viejo, más cansado, menos arrogante. «Alejandro, qué gusto verte. Siéntate, por favor». Me senté en la misma silla donde había recibido la noticia de mi despido 8 meses antes. «Alejandro, te voy a ser directo. Hemos estado perdiendo contratos.
Nuestros costos son muy altos y la competencia nos está ganando clientes. Lamento escuchar eso, Joaquín. Alejandro, sabemos que tu empresa está creciendo muy rápido. Hemos escuchado excelentes referencias de tu trabajo. Aprecio el reconocimiento. Joaquín se inclinó hacia adelante. Alejandro, queremos comprarte la empresa. Te ofrecemos 20 millones de pesos por Soluciones Integrales Mendoza, más un puesto de director general adjunto en Vanguardia. La oferta me tomó completamente por sorpresa. 20 millones de pesos era una cantidad enorme de dinero, más de lo que había ganado en toda mi carrera profesional. Es una oferta muy generosa, Joaquín, pero necesito pensarlo. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Salí de esa reunión con la cabeza dando vueltas. 20 millones de pesos. Seguridad económica para toda la vida. Un puesto directivo en una empresa establecida, pero también significaba regresar al ambiente corporativo que había aprendido a odiar. Significa perder la libertad de tomar mis propias decisiones. Significaba traicionar a María y a todos los empleados que habían confiado en nosotros. Esa noche tuve una conversación muy larga con Carmen. Le expliqué toda la situación, los pros y los contras de aceptar la oferta. Ale, económicamente es una oferta muy atractiva, pero tú has sido más feliz en estos 8 meses que en todos los años que trabajaste en Vanguardia. Tienes razón, amor, pero 20 millones de pesos, el dinero es importante, Ale, pero la felicidad también. Y tú eres feliz construyendo tu propia empresa, siendo tu propio jefe, tratando bien a tus empleados. Al día siguiente hablé con María, le conté sobre la oferta de Vanguardia. Ale, es tu decisión. Pero si me preguntas mi opinión, creo que estamos apenas empezando. En un año podemos valer más que 20 millones. También hablé con don Aurelio. Don Aurelio, tengo una pregunta. Si usted fuera joven y tuviera la oportunidad de vender su negocio por mucho dinero, ¿qué haría? Ingeniero, el dinero es importante, pero la satisfacción del trabajo bien hecho no tiene precio. Usted aquí es respetado, es querido, es el jefe, pero también es compañero. Allá va a ser un empleado más, por muy director que le pongan. La sabiduría de don Aurelio me ayudó a aclarar mis ideas. Al tercer día llamé a Patricia. Patricia, ya tomé una decisión sobre la propuesta de Joaquín. Te escucho, Alejandro. Gracias por la oferta, pero voy a rechazarla. Soluciones Integrales Mendoza no está en venta. Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. ¿Estás seguro, Alejandro? Es mucho dinero. Estoy completamente seguro, Patricia. Mi empresa es más que dinero. Es mi libertad, mi orgullo, mi futuro. Está bien, Alejandro. Joaquín se va a decepcionar, pero respeto tu decisión. Después de rechazar la oferta de Vanguardia, algo cambió en mi mentalidad. Ya no estaba construyendo una empresa pequeña. Estaba construyendo un competidor serio que podía desafiar a las grandes constructoras. María y yo decidimos expandir nuestras operaciones. Abrimos una segunda oficina en Guadalajara y una tercera en Monterrey. Contratamos equipos locales en cada ciudad, siempre manteniendo nuestra filosofía de trato humano y calidad superior. Para septiembre, exactamente un año después de haber sido despedido, teníamos 15 proyectos activos en 3 ciudades por un valor total de 30 millones de pesos. Pero el verdadero momento de gloria llegaría 2 meses después. En noviembre recibí una llamada de Luis Alberto Mendoza, director de Obras Públicas del gobierno estatal. No es pariente mío, solo casualidad en el apellido. Ingeniero Mendoza, buenos días. Tenemos una licitación para un proyecto de vivienda social. 50 casas en Ecatepec, 10 millones de pesos. Las propuestas se entregan la próxima semana. Era exactamente el tipo de proyecto que habíamos estado esperando. Grande, prestigioso, con impacto social real. María y yo trabajamos día y noche preparando la propuesta. Diseñamos un conjunto habitacional innovador, con áreas verdes, juegos infantiles y sistema de captación de agua de lluvia. Nuestra propuesta económica era competitiva, pero no la más baja. Nuestra ventaja estaba en el diseño, la calidad de materiales y nuestra experiencia comprobada. El día de la entrega de propuestas, llegué al edificio de gobierno estatal a las 9 de la mañana. En la sala de espera estaban representantes de 8 empresas constructoras, incluyendo a Joaquín Salinas de Constructora Vanguardia. Cuando Joaquín me vio, su cara cambió completamente. No esperaba encontrarme ahí.
Alejandro, qué sorpresa verte aquí. Hola, Joaquín. Vengo a entregar nuestra propuesta para el proyecto de Ecatepec. No sabía que participaban en licitaciones gubernamentales. Es nuestro primer proyecto público, pero estamos muy preparados. La tensión en la sala era palpable. Vanguardia versus Soluciones Integrales Mendoza. El gigante establecido contra el recién llegado ambicioso. Las propuestas fueron abiertas y revisadas durante 3 días. El viernes por la tarde recibí una llamada del arquitecto Luis Alberto Mendoza. Ingeniero Mendoza, tengo noticias sobre la licitación. Dígame, arquitecto. Su propuesta fue seleccionada. Felicidades, tienen el proyecto. No lo podía creer. Habíamos ganado nuestra primera licitación pública, compitiendo contra Vanguardia y otras empresas establecidas. Esa noche organizamos una fiesta en la oficina. Todo el equipo estaba presente. María, los ingenieros, los dibujantes, la secretaria, la contadora, don Aurelio y varios maestros albañiles. Carmen llegó con los niños y una canasta de tamales oaxaqueños que había preparado especialmente para la ocasión. Sebastián, que ya tenía 9 años, se acercó a mí durante la fiesta. Papá, estoy muy orgulloso de ti. Mis compañeros de la escuela dicen que su papá construye casas muy bonitas. Valeria, con sus 7 años, añadió, papá, cuando sea grande, quiero construir casas como tú. En ese momento, me di cuenta de que había construido algo más que una empresa exitosa. Había construido un legado de trabajo honesto, trato digno y calidad superior que mis hijos podían admirar. El proyecto de Ecatepec se convirtió en nuestro caso de éxito más visible. 50 casas construidas en tiempo récord, con calidad superior y gran satisfacción de las familias beneficiadas. Los medios de comunicación locales cubrieron la entrega del proyecto. En la nota periodística, una de las beneficiadas, la señora Rosa Martínez, madre soltera de 3 hijos, declaró: «Esta casa no es solo un techo, es la esperanza de un futuro mejor para mis hijos. Se nota que fue construida con amor y profesionalismo». Esas palabras valían más que cualquier reconocimiento empresarial. Para diciembre, exactamente 14 meses después de mi despido, Soluciones Integrales Mendoza tenía 20 proyectos activos por un valor total de 50 millones de pesos. Pero la satisfacción más grande llegó cuando me enteré de que Constructora Vanguardia había perdido 3 proyectos importantes, todos ganados por competidores más ágiles y económicos. No sentía venganza, sino satisfacción profesional. La satisfacción de haber demostrado que se puede hacer las cosas diferentes, mejor, más humanas. En enero del segundo año, decidimos mudarnos a oficinas más grandes. Rentamos un edificio completo de 3 pisos en la Colonia del Valle, cerca de mi casa. El primer piso era para administración y ventas, el segundo piso para diseño e ingeniería, el tercer piso para las juntas y una sala de entrenamiento donde capacitábamos constantemente a nuestro personal. María diseñó las oficinas con un concepto abierto, mucha luz natural, plantas en cada área y una cafetería donde todos los empleados podían desayunar y comer juntos. Era muy diferente a las oficinas frías y jerárquicas de Vanguardia. Aquí todos éramos parte de una familia profesional. En febrero recibí una llamada que me sorprendió mucho. «Alejandro, soy Roberto, tu ex compañero de Vanguardia. ¿Cómo estás?» «Roberto, qué gusto escucharte. Muy bien, trabajando mucho. ¿Y tú?» «Pues ahí vamos, Ale. En realidad te llamo porque necesito un favor. Dime, me acaban de despedir de Vanguardia. Recorte de personal. Llevo 2 semanas buscando trabajo y no he encontrado nada. Escuché que tu empresa está creciendo mucho». Roberto era un excelente ingeniero estructural, honesto y trabajador. Su despido confirmaba que Vanguardia estaba pasando por problemas serios. «Roberto, ven mañana a la oficina. Platiquemos con calma». Al día siguiente, Roberto llegó a nuestras oficinas. Se veía preocupado, con la misma expresión de incertidumbre que yo había tenido 14 meses antes. «Roberto, necesito un ingeniero estructural para la oficina de Guadalajara. Salario similar al que ganabas en Vanguardia, pero con mejor ambiente de trabajo». «En serio, Ale, no lo puedo creer. Bienvenido al equipo, Roberto». Durante los siguientes meses, 5 ex empleados de Vanguardia se unieron a nuestro equipo. Todos con la misma historia: despidos sin explicación,
recortes de personal, ambiente laboral cada vez más tóxico. Cada uno de ellos trajo conocimiento, experiencia y, sobre todo, muchas ganas de demostrar que podían hacer las cosas mejor. Para mediados del segundo año, Soluciones Integrales Mendoza tenía 80 empleados en 4 ciudades y proyectos por un valor total de 100 millones de pesos. Pero el momento más satisfactorio llegó en septiembre, exactamente 2 años después de mi despido. Estaba en mi oficina revisando los planes de expansión para el siguiente año cuando mi secretaria Lupita me avisó. Ingeniero Mendoza, tiene una llamada. Dice que es de Constructora Vanguardia, muy urgente. Pasé la llamada. Era Joaquín Salinas, pero su voz sonaba muy diferente a la arrogancia de antes. Alejandro, necesito hablar contigo urgentemente. Es muy importante. Dime, Joaquín, no puede ser por teléfono. ¿Podemos vernos hoy en la tarde? La curiosidad me ganó otra vez. Está bien, pero ahora tú vienes a mi oficina. A las 5 de la tarde, Joaquín Salinas llegó a nuestras oficinas acompañado de Patricia Herrera. Los recibí en la sala de juntas del tercer piso. Joaquín se veía demacrado, con ojeras profundas y varias canas más que 2 años antes. Patricia mantenía su formalidad, pero se notaba la tensión. Alejandro, voy a ser directo. Vanguardia está en problemas serios. Hemos perdido el 70% de nuestros clientes en los últimos 18 meses. Lamento escuchar eso, Joaquín. Sabemos que muchos de nuestros ex clientes ahora trabajan contigo. También sabemos que varios de nuestros mejores empleados se han ido a tu empresa. Así es, pero ellos vinieron por decisión propia, porque ofrecemos mejor ambiente laboral. Joaquín se inclinó hacia adelante, con una expresión que jamás había visto en él: humildad. Alejandro, necesito pedirte un favor muy grande. Te escucho. Tenemos 3 proyectos que no podemos terminar. Nos quedamos sin capital de trabajo. Si no los terminamos en los próximos 2 meses, vamos a tener que declarar bancarrota. Patricia añadió, son proyectos de vivienda social. Si no se terminan, 200 familias se quedan sin casa. Joaquín continuó, queremos subcontratarte para que termines los proyectos. Te pagamos el costo total más una ganancia del 20%. La ironía de la situación era perfecta. La empresa que me había despedido sin explicación ahora me pedía ayuda para sobrevivir, pero también era cierto que 200 familias necesitaban esas casas. Joaquín, voy a ayudarte, pero con 3 condiciones, las que quieras, Alejandro. Primera, todos los trabajadores de esos proyectos que quieran seguir trabajando con nosotros después de terminar las obras, pueden hacerlo. Segunda, en todos los proyectos va a aparecer el logo de Soluciones Integrales Mendoza como empresa ejecutora. Tercera, me pagas el 50% por adelantado. Joaquín aceptó las 3 condiciones sin discutir. Terminamos los 3 proyectos de Vanguardia en 6 semanas. Trabajamos día y noche, con equipos dobles, para entregar las casas a tiempo. La última casa se terminó un viernes de noviembre. Joaquín llegó a la obra para la inspección final, acompañado de las familias beneficiadas. Alejandro, no tengo palabras para agradecerte. Salvaste a la empresa. Joaquín, yo no salvé a Vanguardia. Solo cumplí con un compromiso hacia las familias que necesitaban estas casas. Ese mismo día, mientras regresaba a la oficina, recibí una llamada de Carlos Hernández, nuestro segundo cliente de hace 2 años. Alejandro, tengo noticias muy interesantes para ti. Dime, Carlos. La semana pasada me llamó Joaquín Salinas de Vanguardia. Me ofreció una cotización para mi nuevo proyecto en Toluca. Ajá. Le dije que ya tengo empresa constructora de confianza, que trabajo exclusivamente con Soluciones Integrales Mendoza. Se quedó callado unos segundos y después me preguntó si conocía al dueño de esa empresa. ¿Y qué le dijiste? Le dije, por supuesto que lo conozco. Alejandro Mendoza trabajaba en Vanguardia hasta que ustedes cometieron el error de despedirlo. Ahora es su competencia más fuerte. Carlos se rió del otro lado del teléfono. Su cara debe haber sido épica, Ale. Esa noche llegué a casa más tarde de lo usual. Carmen y los niños estaban cenando quesadillas con salsa verde. Papá, ¿por qué llegas tan tarde?, preguntó Sebastián. Tuve un día muy interesante, mijito. Un día que me hizo recordar todo lo que hemos logrado en estos 2 años.
Le conté a Carmen sobre la conversación con Carlos Hernández. Ale, es increíble cómo han cambiado las cosas. Hace 2 años llorabas porque te habían despedido, y ahora eres tú quien ayuda a la empresa que te despidió. Es increíble, amor. Pero ¿sabes qué es lo más increíble de todo? ¿Qué? Que ya no siento coraje hacia Vanguardia. Siento gratitud. ¿Gratitud? Sí, amor. Si no me hubieran despedido, nunca habría descubierto que podía crear algo mejor. Nunca habría conocido la satisfacción de ser mi propio jefe, de tratar bien a mis empleados, de construir casas con amor y profesionalismo. Carmen me tomó de la mano. Estoy muy orgullosa de ti, Ale. No solo por el éxito económico, sino por la clase de persona en la que te has convertido. El 3er aniversario de mi despido lo celebramos en grande. Organizamos una fiesta para todos los empleados de las 4 oficinas en el Jardín de Eventos Los Pinos. 120 empleados con sus familias. Mariachi, comida tradicional mexicana, juegos para los niños y un ambiente familiar que jamás habría sido posible en Vanguardia. Durante la fiesta, María tomó el micrófono para dar un discurso. Hace 3 años, Alejandro y yo éramos 2 profesionistas desempleados con un sueño. Hoy somos una empresa de 120 familias que construye viviendas con calidad y corazón. Los aplausos fueron ensordecedores. Alejandro demostró que los valores humanos sí importan en los negocios, que se puede crecer sin perder la esencia, que se puede competir sin perder la humanidad. Cuando me tocó hablar, miré a toda esa gente que había confiado en nuestra visión. Hace 3 años me despidieron sin previo aviso. Pensé que era el final de mi carrera. Hoy sé que fue el principio de la etapa más satisfactoria de mi vida profesional. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero continué. Ustedes no son mis empleados, son mi familia profesional. Juntos hemos demostrado que se puede hacer las cosas diferentes, mejor, más humanas. Don Aurelio se acercó al micrófono. Con sus 63 años y su experiencia de toda la vida, su palabra tenía un peso especial. Ingeniero Alejandro, en 45 años de trabajo en construcción, nunca había conocido un patrón que se preocupara tanto por su gente. Usted no solo construye casas, construye sueños. Esa noche, ya en casa, Carmen y yo hicimos un recuento de todo lo logrado. Ale, ¿recuerdas aquella noche cuando llegaste con la noticia del despido? ¿Cómo olvidarla, amor? Pensé que se acababa el mundo. Yo también tenía miedo, pero también tenía fe en ti. Sabía que ibas a salir adelante. Sabías más que yo entonces. No, amor. Solo sabía que eres una persona trabajadora, honesta, inteligente. El despido no iba a cambiar eso. Esa conversación me hizo reflexionar sobre todo el camino recorrido, el dolor inicial, el miedo, la incertidumbre, pero también la determinación, el trabajo duro, la satisfacción de crear algo propio. El 4.º año de Soluciones Integrales Mendoza fue el de la consolidación total. Abrimos oficinas en Puebla y Tijuana, llegamos a 200 empleados y manejamos proyectos por 200 millones de pesos anuales. Pero también fue el año en que Constructora Vanguardia cerró definitivamente. La noticia me llegó a través de Roberto, quien mantenía contacto con excompañeros. Ale, me acaba de hablar Patricia Herrera. Vanguardia cerró operaciones. Joaquín vendió los activos para pagar deudas. Sentí una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza porque era el final de una empresa donde había aprendido mucho. Satisfacción porque había demostrado que se podía hacer las cosas mejor. Esa tarde, mientras manejaba de regreso a casa, pasé por el edificio Torre Vanguardia. Había un letrero de Se renta en la fachada. Me estacioné unos minutos y subí hasta el piso 14, donde había estado mi antigua oficina. El piso estaba completamente vacío. Solo quedaban las marcas en la alfombra donde habían estado los escritorios. Caminé hasta la ventana donde solía estar mi lugar. Desde ahí se veía una parte de la ciudad, el mismo panorama que había contemplado durante 8 años, pero ahora lo veía con ojos diferentes. Ya no era el empleado que dependía de las decisiones de otros, era el dueño de mi destino profesional. En el elevador camino a la planta baja, me encontré con don Esteban, el vigilante que ahora trabajaba para la empresa de seguridad del edificio. Ingeniero, qué gusto verlo. Vine a despedirme de las oficinas de Vanguardia. Don Esteban, ¿qué va a hacer ahora?
Pues ya estoy grande para andar buscando trabajo, ingeniero. Mis hijos me dicen que me retire, pero yo necesito trabajar. Don Esteban, ¿qué le parece si viene a trabajar con nosotros? Necesitamos un supervisor de seguridad para nuestro edificio. Los ojos de don Esteban se llenaron de lágrimas. ¿En serio, ingeniero? ¿Después de tantos años? Por supuesto, don Esteban. Usted es una persona de confianza, y en Soluciones Integrales valoramos mucho eso. Así fue como don Esteban se convirtió en nuestro supervisor de seguridad, completando un círculo que había comenzado 4 años antes. Hoy, mientras escribo esta historia, han pasado exactamente 4 años y 3 meses desde aquel viernes 26 de octubre, cuando recibí la llamada que cambió mi vida. Soluciones Integrales. Mendoza es ahora una de las constructoras más respetadas del centro del país. Tenemos 300 empleados en 6 ciudades, manejamos proyectos por 300 millones de pesos anuales y, lo más importante, mantenemos nuestra filosofía de trato humano y calidad superior. Sebastián, que ahora tiene 13 años, a veces viene a la oficina los sábados para ayudar con trabajos sencillos. Dice que cuando termine la universidad quiere estudiar arquitectura para trabajar en la empresa familiar. Valeria, con 11 años, ha demostrado un talento especial para los números y dice que quiere ser la contadora de la empresa cuando sea grande. Carmen sigue siendo mi compañera incondicional, mi consejera más honesta y mi apoyo más firme. Sin ella, nada de esto habría sido posible. María se convirtió en la socia ideal, la directora de diseño más creativa que he conocido y una de mis mejores amigas. Juntos hemos construido algo que va más allá de una empresa exitosa. Don Aurelio, que ya tiene 67 años, sigue siendo nuestro maestro mayor. Sus consejos técnicos y su sabiduría de vida siguen siendo invaluables para todas nuestras obras. Roberto y los otros ex empleados de Vanguardia encontraron en nuestra empresa no solo un trabajo, sino una segunda oportunidad profesional donde pueden desarrollar todo su potencial. Pero lo más satisfactorio de todo este camino no son los números ni los reconocimientos. Es la certeza de haber demostrado que se puede construir una empresa exitosa sin perder los valores humanos. Cada familia que recibe las llaves de su nueva casa construida por nosotros, cada empleado que se siente valorado y respetado, cada proyecto terminado con calidad superior, es una pequeña victoria contra la frialdad corporativa. El mes pasado recibí una llamada que cerró definitivamente este círculo de la mejor manera posible. Ingeniero Mendoza, buenos días. Mi nombre es Patricia Herrera. Patricia, qué sorpresa. ¿Cómo has estado? Muy bien, Alejandro. Te llamo porque estoy buscando trabajo. Después del cierre de Vanguardia he estado desempleada por 6 meses. La ironía era perfecta. La misma persona que me había notificado mi despido ahora me pedía trabajo. Patricia, aprecio tu confianza en nosotros, pero debo ser honesto contigo. Nuestro ambiente de trabajo es muy diferente al de Vanguardia. ¿En qué sentido? Aquí no hay jerarquías rígidas, no hay tratos despóticos, no hay decisiones arbitrarias. Tratamos a cada empleado con respeto y dignidad. Eso es exactamente lo que busco, Alejandro. He aprendido mucho en estos años. Le di una oportunidad a Patricia. Resultó ser una excelente empleada, mucho más humana y empática que en sus años de Vanguardia. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si nunca me hubieran despedido. Probablemente seguiría siendo un empleado más, cumpliendo órdenes, sin la satisfacción de crear algo propio. El despido sin previo aviso fue doloroso, humillante, aterrador, pero también fue liberador. Me obligó a descubrir capacidades que no sabía que tenía. Me enseñó que podía crear algo mejor de lo que existía. Aprendí que los momentos más difíciles pueden convertirse en las oportunidades más grandes, que la humillación puede transformarse en motivación, que el fracaso aparente puede ser el primer paso hacia el éxito real. Pero sobre todo, aprendí que el éxito verdadero no se mide solo en dinero. Se mide en la satisfacción personal, en el respeto ganado, en la capacidad de tratar bien a otras personas, en la posibilidad de crear algo que trascienda. Cuando veo el edificio de nuestras oficinas, cuando recorro nuestras obras, cuando platico con nuestros empleados, cuando abrazo a mi familia cada noche, sé que aquel viernes de octubre no fue el final de nada, fue el principio de todo. La empresa que me despidió sin previo aviso ya no existe.
La empresa que construí después de ese despido sigue creciendo, sigue construyendo sueños, sigue demostrando que se puede hacer las cosas diferentes. Y esa es la venganza más dulce que pude haber imaginado. El éxito construido sobre valores sólidos, el triunfo basado en trabajo honesto, la victoria lograda tratando bien a la gente. Hace 3 años, recibí una llamada que pensé que destruía mi futuro. Hoy sé que esa llamada construyó mi destino. A veces la vida te despide de donde no eras feliz para llevarte hacia donde puedes ser pleno. A veces lo que parece una puerta que se cierra es en realidad una ventana que se abre hacia algo mucho mejor. Mi nombre es Alejandro Mendoza, soy fundador de Soluciones Integrales Mendoza, y esta es la historia de cómo el peor día de mi vida se convirtió en el mejor regalo que pude haber recibido.